¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, en esta entrega vamos a ver a los agujeros del cráneo de la base en una vista superior y en una vista inferior. ¿Está? La idea de este video es de que ustedes descarguen este PowerPoint que va a estar en la descripción y que puedan utilizarlo como práctica, como las famosas flashcards o cartas de aprendizaje o educativas o de memorización, como le quieran llamar. ¿Saben a qué me refiero? Bueno, pero con un PowerPoint. Entonces ustedes van practicando con las flechitas los diferentes agujeros, los contenidos, y de esa manera les va quedando pegado en la cabeza. En fin, vamos a empezar con el video. Esto es anterior, esto es posterior. Vamos a empezar con el agujero ciego, el cual recibe ese nombre porque justamente termina en un fondo de saco ciego. Por aquí no pasa naranja. En un pequeño porcentaje de los casos pasa una vena emisaria para el seno sagital superior, que antes se conocía como vena de Esperino, si dije bien, de Esperino. Y lo que sí se podría decir de este agujero ciego es que se inserta una prolongación o una prolongación o un repliegue de la dura madre. ¿Está? También se habla de que presta inserción en parte a la hoz del cerebro, que en realidad toma más inserción en la cresta frontal, pero también en parte en el agujero ciego. Vamos al hueso etmoides. Acá de vuelta encontramos a otro orificio que es el agujero etmoidal anterior, por donde pasa el paquete vasculonervioso etmoidal anterior. Fíjense que el etmoides tiene una lámina. Esta lámina recibe el nombre de lámina cribosa. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que está totalmente llena de agujeritos. ¿Por qué lámina cribosa? Porque está acribillada por los filetes del nervio olfatorio, que es el par craneal número 1. Estos filetes van a penetrar en estos orificios y van a ingresar, van a meterse en una masa ovoide nerviosa, que es el bulbo olfatorio, que descansa por encima del etmoides. Bien. Posterior, casi en límite con el efenoides, encontramos al agujero etmoidal posterior, donde discurre el paquete vasculonervioso etmoidal posterior. Ahora, si nos vamos al efenoides, encontramos al agujero o conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico, que es el par craneal número 2, y también la arteria oftálmica, que es una rama de la carótida interna. Importante esto, sepan siempre rama de quién es cada quien, porque entonces después van haciendo la relación y sale todo solo. Seguimos. Antes de pasar con hendidura efenoidal, acá les muestro algo. Vamos a tener nosotros al quinto par craneal, que es el trigémino. El trigémino, hay una parte donde se forma un ganglio, que es el ganglio trigeminal o de Gasser, donde de allí se dividen sus tres ramas, que son el nervio oftálmico, que se conoce como V1, V, acuérdense, de 5, números romanos. También en un nervio maxilar o maxilar superior y en un nervio mandibular o maxilar inferior. ¿Y por qué les digo esto? ¿O por qué les recuerdo esto? Porque ahora van a ver de que por estos distintos agujeros van a pasar el nervio oftálmico, maxilar o mandibular. Tienen que recordar siempre de que son ramas del trigémino, del par craneal número 5. Entonces, ahora sí nos vamos a la famosa hendidura efenoidal, que hoy se conoce como fisura orbitaria superior, bien delimitado entre ambas alas del efenoides, en donde va a pasar lo que yo digo, va a pasar 3, 4, 5 y 6. Ahora se van a dar cuenta por qué. El par craneal número 3, que es el motor ocular común o también conocido como oculomotor. El 4, que es el nervio patético o troclear. El quinto, pero en realidad del quinto lo que va a pasar son ramas del oftálmico. Los ramos lagrimales, frontales y nasociliares del nervio oftálmico. Y el 6, sexto par, que es el nervio abducens, también conocido como motor ocular externo. Entonces por eso vieron 3, 4, 5, 6. ¿Solamente esto? No, también pasa una raíz simpática de un ganglio que se llama ganglio ciliar o ganglio oftálmico, también le dicen,
y la vena oftálmica superior. Si se acuerdan, la arteria oftálmica pasaba por el conducto óptico y la vena pasa por el otro lado, hacia lateral, por la fisura orbitaria superior. Bien, nos vamos un poco más posterior. Bueno, acá está entonces el 451, 3, 4, 5, 1, 6, para que se acuerden. Nos vamos posterior, nos encontramos con este agujero que es el agujero redondo mayor, donde hoy en día se conoce simplemente como agujero redondo, donde va a pasar el V2, el nervio maxilar. Entonces, fíjense, V1 arriba, V2 abajo, y en el siguiente, que es el agujero oval, va a pasar el V3, o sea, el nervio mandibular, antes conocido por la vieja escuela como maxilar inferior. Bueno, todavía se sigue diciendo maxilar inferior, y se va a seguir diciendo siempre. No solamente el nervio maxilar inferior, sino también pasa el nervio petroso menor, que es una rama del nervio glosofaringeo, que es el par número 9. Ahora lo vamos a volver a ver. Y a una arteria que es bastante inconstante, que es la arteria meningia accesoria, que se cree que es rama a veces de la arteria maxilar o de la meningia media. ¿Está? Bien, pasamos posterolateral, nos encontramos con el agujero espinoso, que antes se conocía como agujero redondo menor, por donde va a pasar la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar, la vena meningia media, y también nos encontramos con un ramo meningio del nervio mandibular. Ahora vamos con este agujero que corresponde al agujero rasgado, antes conocido como agujero rasgado anterior, por donde va a pasar un nervio que es el nervio petroso mayor, que es rama del nervio facial. Lateral a él se contiene al conducto carotidio, por donde va a pasar la arteria carótida interna junto con su plexo nervioso, un plexo carotidio. Acuérdense que la carótida interna es la rama terminal de la arteria carótida común, que antes se conocía como primitiva. También pasa un plexo venoso, pero no lo quise agregar para no hacer tanto quilombo. Un plexo venoso puede acompañar a la arteria carótida interna. Luego vamos a ver dos pequeños agujeritos que son los famosos hiatos. Este es el hiato accesorio, hoy conocido como simplemente hiato del nervio petroso menor. Ya lo vimos, al nervio petroso menor. Y el de abajo es el famoso hiato de Falopio, que hoy se conoce como hiato del nervio petroso mayor, que acuérdense que el petroso mayor es rama del facial. Para que se acuerden, vemos estas paréntesis angulares. Lo que está hacia adentro, hacia medial, va a corresponder al nervio petroso mayor, que se ubicaba, que pasaba más bien por el agujero rasgado y por su hiato o el hiato de Falopio o el hiato más grande. Y lateralmente discurre el nervio petroso menor. ¿Está? Entonces acuérdense de las paréntesis angulares que se cruzan entre sí a manera de recuerdo. El que está dentro el mayor, el que está fuera el menor. Bueno, acuérdense entonces que este era el agujero oval y este es el hiato accesorio. Seguimos. Nos encontramos a nivel del temporal con el conducto auditivo interno, por donde va a pasar el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear o auditivo, y va a pasar una arteria que es la arteria laberíntica, antes conocida como arteria auditiva interna, que es rama del tronco basilar. Importante esa. Posterior nos encontramos con este agujero que antes recibía el nombre de agujero rasgado posterior, hoy es simplemente agujero yugular, donde va a pasar el par número 9, 10 y 11 y otras cositas más. Entonces tenemos al nervio glosofaringeo, al nervio vago o neumogástrico, al espinal o accesorio, y luego tenemos a una arteria que es una arteria meningia posterior, rama del tronco basilar también, y nos encontramos con el seno petroso inferior y el seno sigmoideo. Entonces, estos 6 elementos
los vemos pasar por el agujero yugular. Pero fíjense cómo acá empieza el par número 7, 8, 9, 10, 11 y en el siguiente que vamos a ver, que es el agujero condilio anterior o simplemente conducto del hipogloso, era el par craneal número 12. ¿Ven? Del 7 al 12. Entonces acá discurre el nervio del hipogloso o hipogloso mayor. Y después tenemos este agujerote que es por donde pasa el bulbo raquídeo, entra el bulbo raquídeo, también conocida como médula oblongada, las meninges, también las arterias vertebrales, las dos arterias vertebrales que nacen de la subclavia, entran al agujero magno, se pegan un abrazo y forman el tronco o arteria basilar. Eso es importante saberlo. Eso después contribuye a formar el polígono de Will y eso es otro tema. Y también esta arteria vertebral emite un ramo meningio, que también pasa por acá. Y además por este agujero magno o agujero occipital va a pasar unas raíces espinales del nervio accesorio espinal, que es el par craneal número 11. Este es bien particular porque tiene un origen real a nivel de la médula y otro a nivel del bulbo. Entonces, ambas las fibras de la médula, del origen real medular, ascienden por el agujero magno y después se cruzan con las fibras que provienen del bulbo, se pegan un abrazo y forman el famoso nervio accesorio, el propiamente dicho. Igual, eso es tema de otro video. De paso cañazo les quería contar. Ahora vamos a ver al maldito cráneo en una vista inferior, acá colorido, donde obviamente quitamos al maxilar inferior o mandíbula, porque si no, no podríamos ver a esto, que es la fosa incisiva. En esta fosa incisiva pasa el nervio nasopalatino y los vasos esfenopalatinos. Importantísimo algo acá. La arteria esfenopalatina es una de las ramas terminales de la arteria maxilar o arteria maxilar interna. Eso se pregunta bastante, che. ¿Cuál es una de las terminales de la maxilar interna o arteria maxilar? La arteria esfenopalatina. ¿Está? Que pasa por la fosa incisiva. Luego tenemos a nivel del palatino, que es este que está pintado de color, no sé, color naranja parece. No sé, díganme ustedes qué color es. Encontramos al agujero palatino mayor hacia anterior, donde pasa el paquete vasculonervioso palatino mayor, y hacia posterior encontramos dos orificios que corresponden a los agujeros palatinos menores, por donde pasa el paquete vasculonervioso palatino menor. Ahora, nos vamos al agujero rasgado, que ya vimos lo que pasaba. El agujero rasgado o rasgado anterior pasaba entonces un nervio que era el nervio petroso. ¿Cuál era el que estaba hacia adentro? El mayor. Era rama del facial. Ahí lo tienen. Luego, si seguimos vamos con el efenoides, fíjense algo. Acá tenemos el agujero oval. Acá tenemos el agujero redondo menor o agujero espinoso. Pero el que no estamos viendo es el agujero redondo o agujero redondo mayor. ¿Por qué? Porque ese agujero no se lo ve en una vista inferior de la base del cráneo. Eso puede ser pregunta de examen. De hecho, creo que lo vi en una pregunta. ¿Cuáles de los tres agujeros no se lo ve en una vista inferior de la base del cráneo? El agujero redondo, porque ese termina a nivel de la órbita. ¿Está? Bueno, eso para que tengan en cuenta. Ya sabemos qué pasa por el agujero oval. Repetimos, el nervio petroso menor, el nervio mandibular y la arteria esta que es inconstante, que se la pueden olvidar si quieren, que podía ser rama de la maxilar o de la meningia media. Y ahí tenemos me atraganté. Ahí tenemos el agujero espinoso, agujero redondo menor, por donde habíamos visto ya que pasaba la arteria meningia media, la vena meningia media y el ramo meningio del nervio maxilar inferior o mandibular. Nos encontramos con el conducto carotidio, ya sabemos lo que pasa. Luego tenemos estos dos, sí que no lo hemos visto hasta ahora. Posterior al conducto carotidio, en una vista inferior en la base del cráneo, encontramos este conductillo, recibe el nombre de conductillo, como se llama conductillo timpánico.
por donde pasa entonces el ramo timpánico del nervio glosofaríngeo. Acuérdense que es el par craneal número 9. Y posterolateral a este se encuentra el conductillo mastoideo, por donde pasa el ramo auricular del nervio vago o neumogástrico. Luego tenemos fíjense, esta es la apófisis estiloides del temporal. Acá tenemos entonces al agujero estilomastoideo, por donde pasa el nervio facial. Eso es muy importante saberlo. Luego tenemos de vuelta al agujero yugular, agujero rasgado posterior, acuérdense que tenía ese nombre también, donde pasaba el par craneal número 9, 10, 11, el seno petroso inferior, el seno sigmoide, la arteria meningia posterior. Acá tenemos de nuevo otra vez al conducto del hipogloso, o acuérdense también que se lo podía llamar como agujero condilio. Estoy durmiendo, son las 5:05 de la mañana. Mi vecino me va a estar matando yo hablando fuerte. Bueno, seguimos. Y acá, en este agujero que está entre el límite del temporal y el occipital, recibe el nombre de agujero mastoide, donde pasa una vena pedorra, que es la vena emisaria mastoidea, y la arteria meningia posterior rama del tronco basilar. Esta le tiene que sonar. ¿Y de dónde le tiene que sonar la arteria meningia posterior que ya vimos? De el agujero yugular. Fíjense. Acá estaba. ¿Ven? Bueno, la volvemos a encontrar entonces en el agujero mastoideo. Y para terminar, de nuevo repasamos entonces qué pasaba por este agujero magno conocido por la vieja escuela como agujero occipital. Por allí pasaba entonces el bulbo raquídeo o médula oblongada, las meninges. ¿Qué más? También teníamos a las arterias vertebrales que entraban, se pegaban un abrazo, o sea, en realidad entran y se pegan un abrazo a nivel del clivus, del occipital, para formar el tronco basilar. También pasaba una raíz, ¿se acuerdan que era un ramo, en realidad un ramo meningio de esta arteria vertebral? Y las raíces espinales del nervio accesorio o espinal, que se iban a juntar con las raíces craneales de también el nervio accesorio espinal. Se pegan un abrazo. Eso lo veremos después en pares craneales. En fin, gente, la idea de este video, además de mostrarles los diferentes agujeros pedorros, es que ustedes descarguen el Power y vayan practicando. Entonces ya tienen las animaciones hechas. Si no les gusta alguno, les gusta el color, qué sé yo, lo pueden cambiar. Está en la descripción. Y espero que este video les haya servido. Nos estamos viendo, gente. Saludos.